Y claro, miraremos dentro de 5 años y diremos, claro, la burbuja de las cripto. Y es, pero Bitcoin a lo mejor en 5 años está en 200.000. Sí, pero queda igual. Al igual que Amazon, al igual que Google, los proyectos, las empresas que sí que tienen sentido, sí que tienen una utilidad o tienen flujo de caja real, claro que seguirán subiendo, aunque sea una gran burbuja todo, ¿vale? Pero ¿cuántos proyectos se han quedado por el camino en esa burbuja? El 99%. ¿Vale? Quiero que entendáis bien este tipo de estructura, este tipo de aspectos, ¿vale? Pero ¿qué vemos aquí? Si en esta estructura de Amazon podemos ver algo muy similar, pues es la parte superior de lo que está, es decir, la parte superior de Bitcoin en esos topes del 2020-2021, ¿vale? Esto es Amazon, repito, y es exactamente el mismo ciclo y la misma estructura. ¿Y qué pasa? ¿Qué tenemos por encima justo de esos máximos? ¿Vale? Que lo voy a poner de otro color, por ejemplo así violeta, ¿vale? Para que se diferencie, para que lo entendáis rápidamente. ¿Qué tenemos por encima? Una estructura de acumulación exactamente igual a la que está teniendo, es decir, una estructura de acumulación hacia abajo, que es esa bandera alcista, ¿vale? Una estructura de acumulación hacia abajo, sin ningún tipo de divergencia, porque si el precio va hacia abajo, esto también va hacia abajo, es decir, no existe divergencia. La divergencia sí que existe entre esta zona y esta zona, que sí que digamos, esta divergencia sí que se da en esta corrección de aquí, ¿vale? Por eso el precio cae, porque tenemos justo esa divergencia y cae el precio. Que de hecho, si os fijáis, este precio cae un 30%, ¿vale? Pero sigue siendo una corrección sana, ¿vale? No es una corrección, o sea, no es una subida como estas sin ningún tipo de volumen y con una divergencia súper marcada, ¿vale? Sino que es una primera divergencia, la divergencia se cumple aquí, el precio cae y esta consolidación es muy sana, ¿vale? Y luego, pues, esta banderita bajista, o sea, esta banderita alcista, perdón, se dio perfectamente, además clavada hasta esa zona, ¿vale? Luego otra corrección y luego ya otra estructura nueva, que de nuevo esto es otra banderita hacia arriba, otra banderita más grande hacia arriba, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como veis, estas estructuras, ¿vale? Tanto este punto, esta zona de aquí, como esta zona de aquí, son exactamente iguales. Y digo exactamente iguales porque estamos en el mismo tipo de ciclo que Bitcoin, ¿vale? Si nos vamos ahora al semanal, ¿vale? Vemos que es lo mismo, es decir, una estructura de banderita alcista exactamente un poco por encima de esa zona de máximos, de falsos máximos anteriores del 2020-2021, ¿vale? Esto es solo un poco de reflexión para que veamos un poco la estructura, ¿vale? Que ahora, por ejemplo, empieza el tema de la recesión, la guerra y tal. ¿Podríamos ver otra caída? Sí, perfectamente. Podríamos seguir haciendo mínimos. Aquí ya tapamos esa liquidez, ese gap que teníamos en esta pequeña zona de aquí, pero podríamos bajar perfectamente. Nosotros lo que, digamos, no queremos, lo que no queremos es comprar en máximos cuando la estructura y la información, la data que nos aportan nuestros indicadores es incorrecta, es decir, nosotros no compramos aquí, sino que vendemos. Pero en esta zona de aquí vemos algún tipo de divergencia bajista o, por el contrario, vemos una corrección orgánica viniendo del fractal este de aquí que también teníamos en un ciclo igual como pasó en la burbuja de las .com con Amazon, Google, etcétera, etcétera. Claro, aquí lo que estamos viendo es una consolidación sana. ¿Que luego puede seguir bajando? Sí, perfectamente. Por X cosas, porque a lo mejor queremos venir a tapar también este gap que nos falta aquí, que en algún momento tendremos que ir a tomarlo. Igual tardamos años o tal, pero en algún momento, a ver, no tiene por qué tomarse, pero hay una probabilidad muy alta. Poneros que ahora cisne negro, guerra Rusia, China, se mete Estados Unidos, empieza a liar mucho y empieza a caer todo, ¿vale? Pero nosotros aquí comprando en este punto, como hicimos de los $48.000, en esta zona donde tenía que tomar liquidez, viendo la data, es una buena compra. Es decir, por mucho que caiga luego y tengamos que hacer añadir un poco más de capital abajo, para eso está nuestra gestión de riesgo, que es lo más importante en el mundo del trading, ¿vale? Pero no es la locura de meternos aquí porque nuestros influencers favoritos nos decían que nos íbamos a los 100.000 cuando la data era completamente al contrario, ¿vale? Para que veáis un poco la diferencia de análisis del simple FOMO de toda la gente que entró ahí sin ningún tipo de sentido, cuando el dinero se estaba yendo literalmente,
¿vale? Entonces, nosotros con Bitcoin, obviamente ya nos posicionamos aquí un poco, ahora hacemos un poco de scalping dentro de este rango, dentro de este canal, veremos si es capaz de superar estos máximos anteriores, porque ya habría roto esa zona superior de esta especie de banderita, o sea, de esta especie de canal bajista que forma esa banderita, ¿vale? Y en el momento que rompamos esta parte de aquí, estaríamos por encima de esto, de forma horizontal, con lo cual sí que podríamos buscar alguna entrada más o añadir un poquito más de capital en largo, porque, como siempre os explicamos, la forma, o sea, la forma más correcta de promediar algo es al alza, y a vosotros os cuentan el cuento del DCA de promediar a la baja. Obviamente, promediar a la baja existe, se hace, es correcto, pero es correcto en zonas determinadas. Es decir, no comprando, como te decían siempre tus influencers favoritos de, no, es que ha caído un 10%, voy a comprar porque Bitcoin va a volver a subir. Pero ¿cómo va a subir, hombre? Si se está yendo el dinero, ¿vale? Y te decían que compraras aquí, cada vez que caía otro 10% volvías a comprar, y llegabas aquí y ya estás liquidado. Es decir, obviamente no hay que comprar ni aquí ni aquí, hay que comprar cuando el dinero vuelve. Es decir, aquí incluso con nuestros indicadores puedes ver que en el semanal tenemos la primera divergencia es aquí. La primera divergencia, además, zona verde, presión alcista, otra divergencia aquí. Es decir, ya tenemos la data de nuestros indicadores que nos dice que el precio, dice que el precio va a subir porque el dinero está entrando, ¿vale? Y tenemos la fuerza suficiente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera zona de entrada? Aquí, justamente en la base. Y si que nos ponemos más exquisitos y nos vamos a 3 días para ajustar un poquito más esas entradas, vale, pero ¿cuándo es la primera divergencia? La primera divergencia sigue siendo aquí, es decir, en todas las temporalidades, luego hace otra aquí y haríamos otra compra aquí, ¿no? Tenemos una divergencia aquí y otra marcada aquí. Joder, ya me diréis por qué tenéis que comprar aquí, o aquí, o aquí. Si nos están diciendo los indicadores, nos está diciendo toda la información, que es primer punto y segundo punto, si queremos hacer más de uno, porque si no vamos al semanal y zona verde y nos olvidamos. ¿Pero por qué vas a comprar aquí? Porque te lo decían tus influencers que no tienen ni absoluta idea de lo que están diciendo, ¿vale? Que no son capaces ni de detectar una divergencia, ¿vale? O no son capaces ni de detectar que en ese punto no había ningún tipo de volumen, ¿vale? Mirad la diferencia. Mirad este volumen y mirad el que hay con el 2024. Mirad, ahora sí que puede ser una consolidación positiva.